Bueno, chicos, venga, pongamos esto por este lado. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta frase de reflexión se las tenía la semana pasada, pero siempre al final se le vuelve a uno como la carrera. Entonces, quiero plantearles esta frase para que la analicen y la interioricen en este momento, sobre todo que para todos es un reinvento, asimilar lo que está pasando a nivel laboral y a nivel de nuestras vidas con todo lo que se nos ha generado con esta cuarentena. Entonces es una invitación que sea la oportunidad para que nos analicemos, reevaluemos y nos reinventemos si pensamos que es necesario para hacerle un mejor frente a toda la situación que estamos viviendo en este momento. Sabemos que la situación no es fácil, la situación es preocupante, pero que más que preocuparnos es que entremos en acción y definamos qué requerimos hacer, qué debemos de hacer para entrar en acción y poco a poco pues ir generando resultados distintos, dado que nuestra condición, como lo veníamos haciendo y con todo lo que se presentó frente a nuestro entorno y frente a nuestro trabajo, así lo va a requerir, ¿cierto? Tanto en mi actuación profesional, en mi actuación, en mi quehacer del trabajo, como en lo que requieren las empresas, van a requerir que estemos comprometidos y que estemos mirando las cosas con ojos diferentes, porque nos toca llegar a reinventarnos, porque no vamos a encontrar el mismo entorno a nivel empresarial. Va a ser un reto entrar nuevamente, va a ser un reto llegar nuevamente a nuestros clientes y mirar y aprovechar de las oportunidades que se nos presenten para reinventarnos, ¿sí? Entonces les quiero dejar esa frase para que ustedes se la lleven con ustedes y saquen lo mejor de ella. Bueno, chicos, vamos a retomar el tema de aseguramiento de la información. Habíamos quedado ahora 8 días en todo el tema de las NIA. ¿Recuerdan qué fue lo que trabajamos la semana pasada? La semana pasada. Estábamos viendo lo de estas diapositivas. Ajá. La historia de la revisoría fiscal. Estábamos viendo control, ¿cierto? Estábamos hablando sobre el control anglosajón y el control latino. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con todo lo nuevo que nos trajo las NIA con las normas, la implementación de las normas internacionales. Entonces vamos a retomar a partir de este punto. Ante la nueva regulación internacional y nacional derivada de la primera, se precisa el conocimiento del marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de la información o las NIA. Ellas vienen con varios enfoques del trabajo, en donde tenemos las normas internacionales de auditoría, que son las NIA, las normas internacionales de control de calidad, que son las NIC, normas internacionales de trabajos de revisión, las NITR, las normas internacionales de trabajo para testiguar, que es por la ISAE por su sigla en inglés, y normas internacionales de servicios relacionados, NISR, y el Código de Ética para Profesionales de Contaduría. Digamos que con las NIA se vienen unos niveles de exigencia. A nivel de todas las empresas en Colombia no se aplican todo este tipo de auditorías ni de controles, más se aplican en su mayoría para las empresas del grupo 1, donde se da mayor nivel de exigencia y donde la convergencia de los estados financieros a normas internacionales se dieron con normas plenas. Para los demás se aplica solo el tema de las NIA y el tema de las NIC, control de calidad, donde son una exigencia a todos los contadores públicos que realizan auditoría y a las firmas de auditoría.
Durante muchos años los profesionales contables han dedicado esfuerzos a investigar la normatividad reguladora de la figura del revisor fiscal colombiano, pero se han encontrado la discusión en defender posiciones desde las dos vertientes, las cuales las que vimos, vertientes de control latina, que es la revisoría fiscal, y la auditoría de plena con momentos de control previo, preceptivo y posterior, es decir, de carácter permanente y total. Y la vertiente del control anglosajón, donde el control es posterior, periódico y selectivo. Entonces, obviamente son dos enfoques muy distintos de la revisoría fiscal que tiene que o tuvo que complementarse el tipo de revisoría con los enfoques que traían las normas internacionales. Con las normas internacionales, como ya se expresó anteriormente, se contextualizan en la globalización de los mercados, con la intencionalidad de producir la información con características cualitativas de claridad y fiabilidad a partir de un lenguaje de la contabilidad uniforme y cuyo producto de información sea útil para la toma de decisiones financieras. Entonces, ¿por qué fue que se generaron la exigencia de las normas internacionales? ¿Qué creen ustedes que generó presión a nivel internacional para que los distintos países hicieran la aplicación de las normas internacionales? Creo que la apertura de los mercados, o sea, cuando un Ujú. inversionista llegaba al país a revisar los estados financieros y a revisar todos los procesos, pues Sí. obviamente ellos venían acostumbrados pues a unos informes que aplicados pues por ejemplo en Estados Unidos o en Ujú. Europa y venir a confrontarlos acá en Colombia con la información como se venía manejando, pues obviamente para ellos tenían primero como que entender cómo era que se aplicaban o cómo se generaban los informes y Ujú. luego poder llevar eso a su realidad económica. Ujú. Así es, así es. La necesidad de una información transparente, ¿cierto? Una información transparente y uniforme a nivel internacional que realmente permitiera dar una lectura a los estados financieros y a las posiciones financieras de las distintas empresas que interactúan a nivel internacional, ¿cierto? Pero adicionado a eso, el tema de las NIA y de las auditorías, se generó una mayor presión con todas las graves fraudes financieros que se han dado a nivel internacional, especialmente el escándalo de la Enro, donde estuvo involucrada una revisoría fiscal. ¿Recuerdan esa situación? ¿Conocen de esa situación? Sí, Sí, señora. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? creo que ellos llevan una contabilidad de valor futuro y manejaban las acciones a precios de mercado de forma tal que podían controlar la contabilidad y especular con los precios de venta de la energía que ellos manipulaban o que vendían. Ajá. ¿Y por qué sucedió esa situación? Pues por muchos factores, factores humanos y factores más que todo de ambición por parte de la administración. Ujú. Importaban pasar por encima de las personas, comprarlo y las personas que estaban alrededor pues se dejaban comprar, todo pensando en el dinero. Y a medida que iba creciendo la empresa, pues también iba creciendo el grado de corrupción que había dentro de la misma. Total. Entonces, claro, se vieron inmersas varias firmas, varios profesionales, eh, los dueños de la empresa, otros iban saliendo, iban ingresando gente nueva, Ujú. igual iban, ellos se encargaban de que la filosofía de la empresa, que era pues conseguir sus ganancias a cualquier costo, fuera Sí, señor. adoptada por los trabajadores de ellos. Y incluso hacían una selección periódica del personal, exámenes, para Ujú. determinar que realmente estaban, pues, estaban como que en sintonía con esa visión de ellos. Y los que no, pues iban saliendo, y los que aprobaban el examen, pues continuaban en la empresa, ¿no? Seguían delinquiendo, robando a las personas, defraudando al Estado. Ujú. Eh, Y causando problemas de energía en otros estados de Estados Unidos para comercializar por debajo con la energía. O sea, podían hacer un corte de energía, digamos, en California y durante el tiempo que estaba ese corte allá vendían esa energía a otro estado. Entonces ujú. tenían ingresos de forma fraudulenta por distintas partes. Ahora, también escondían sus cifras por medio de compañías fantasma en Ujú. donde pues, lavaban sus activos, escondían sus deudas para generar mayor confianza a los inversionistas y ante el Estado.
¿Y qué pasó ahí con la revisoría fiscal? Pues la revisoría fiscal inicialmente supuestamente hizo su trabajo, dio unas recomendaciones, las recomendaciones que le pasó a ese señor, no recuerdo más el nombre, pues hizo caso omiso a eso. Él le dio la instrucción al gerente general de que seguirá trabajando y generando dinero a la compañía, sin importar lo que ya había dicho la revisoría fiscal. Ya después de eso, pues seguramente se dejó comprar más adelante la revisoría fiscal. Lo que pasa es que en la ERRO, lamentablemente el sistema financiero fue muy débil, fue un sistema financiero tan débil que permitía manejar y manipular toda la información, los malos manejos, era una información muy débil, el control supremamente débil. Ahí la revisoría fiscal empezó a jugar su rol y obviamente se vio involucrada y mezclada en todos esos procesos de robo. Es una compañía donde contaba con 22.000 trabajadores y donde el precio de la cotización de la acción estaba en $90 en el año 2000 y en el año 2001, a final del año 2001, se bajó a $1. Entonces, obviamente, el fraude financiero, el robo y se vio involucrada la firma Arthur Andersen por los malos manejos y por emitir informes frente a una información fraudulenta, ¿cierto? Coadyuvando a los robos y a los malos manejos de la administración. Entonces, vemos ahí cómo se refleja toda la maniobra, la manipulación de la información, la falta de control. Por eso fue que eran las normas y las NIA se volvieron con ese nivel de exigencia. Y ese nivel de exigencia se refleja también frente a los requerimientos de la información, la conversión de los estados financieros, el tener que hablar de valores razonables, el enfoque que se le da desde la SNIF a la revisoría fiscal como más una auditoría, pero es con miras a garantizar la necesidad de tener realmente una información que refleje la realidad del negocio, ¿cierto? Que sea una información clara, verificable. Espérame que aquí se me entró alguien. Que sea clara, verificable y que realmente pues la revisoría cumpla su rol y su papel de garantizar la información, ¿cierto? De validarla, de verificarla, de dar fe de que la información es coherente. Y sobre todo en el tema del riesgo, que estén debidamente controlados todos los riesgos empresariales que tiene el negocio. Entonces, con la globalización de los mercados generada a partir de la integración económica y cultural, política y social de los seres humanos en el planeta, ha traído la necesidad de nuevas normas para regular diferentes situaciones, pero principalmente en la temática tan delicada como la información financiera, en donde se debe de asegurar la transparencia a los diferentes usuarios, disminuir el riesgo, ser confiable, ser fidedigna y oportuna y garantizar un aseguramiento de la información. A nivel de la justificación del aseguramiento de la información, vamos a encontrar que está enfocada en la base, sobre todo a la que se constituye la toma de decisiones de una organización. Sin aseguramiento, las empresas no tienen certidumbre de que la información sobre la que se sustentan sus decisiones es confiable, segura y está disponible cuando se necesita. Es la realización de actividades con el fin de proteger la información, los sistemas de información y preservar la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, la autenticidad ante el riesgo de amenazas locales o remotas a través de comunicaciones e Internet. Entonces es muy, los niveles de exigencia frente al tema del control es bien alto, esencialmente por aquello de la manipulación de la información, por aquello de toda la información que estamos manejando a nivel de Internet, que realmente tengamos la salvaguarda, el control de la información, que tengamos el control de todos los riesgos empresariales que se tienen y que allí esté involucrado todo lo que tiene que ver con el manejo que se le debe dar a partir de la revisoría fiscal, que tiene que ser el garante de que las condiciones que se están manejando con la información
Perdón, chicos, que yo veo a alguien que está bregando a entrar y no ha podido. Es Nuri, parece. Bueno. La figura del revisor fiscal sea el garante, más tener en cuenta pues que una empresa de ese nivel y de esa magnitud como la Arthur Andersen, que era de las 5 mayores empresas de revisoría fiscal a nivel mundial, presentara este tipo de inconvenientes y estos malos manejos frente a su tarea de ser la revisoría fiscal y la auditoría tipo de empresa de una gran envergadura como es del sector energético. Entonces, por eso los niveles de exigencia al rol del revisor fiscal, a la exigencia que él tiene que dar fe pública a la información financiera y que debe de llevar los debidos controles y utilizar las debidas herramientas para garantizar que la información cumpla con los niveles de exigencia y realmente cuando se dé el aval de unos estados financieros se tenga la certeza de que la información sí es fidedigna, sí es coherente, sí es transparente y realmente estamos entregando unos estados financieros sanos, ¿cierto? Entonces, mediante la Ley 1314 del 2009 y su conjunto de decretos reglamentarios, se proveyó las pautas para el proceso de preparación, transición y adopción de normatividad internacional de información financiera, llevándose a cabo más como un compromiso país adquirido con la nueva arquitectura financiera internacional y sin la suficiente discusión desde la profesión contable que después de su convergencia o adopción para otros empiezan a plantearse críticas a dicha normativa, incluso por muchos que en otra hora defendían su aplicación. Por graves consecuencias que argumentan tener sobre el ejercicio del contador público y principalmente en la institución de la revisión fiscal, dada la afiliación de la propuesta NIF con la auditoría, las multinacionales de auditoría y conceptualmente con la vertiente anglosajona de control que tienen en los modelos COSO y COCO, el basamento de ejecución de la práctica de auditoría guiada ante las normas de auditoría generalmente aceptadas y hoy con el aseguramiento de la información, las normas de auditoría NIA. Se colocó en controversia cuando se dio el proceso de la aceptación y la implementación de las normas internacionales de auditoría, una discusión frente al rol que juega el revisor fiscal. ¿Por qué? Porque en Colombia el aplicar y el tener que hacer un copy-paste de una normatividad internacional, pese a no haber recibido todas las discusiones en su momento del impacto que iba a tener a nivel de Colombia, la implementación de las normas internacionales, y no fue un tema que hubiese sido de un día para otro. La discusión que se dio en la implementación de las normas internacionales, el aplazamiento constante y continuo, pero al final, como les había comentado, las exigencias del Fondo Mundial, de todas las entidades internacionales a Colombia siendo el último país en alinearse y en hacer la convergencia, más fue el problema al interior del país que no se dio la discusión de qué trataban las normas internacionales, conveniencia o no, más fue nivel de exigencia, pero la conveniencia o no de aplicarlo a nivel integral, o qué procedimientos, qué políticas no eran viables aplicarlas a nivel nacional. Entonces se crearon una discusión a nivel de los grupos de contadores públicos, la Junta Central de Contadores, frente a que el hecho de aplicar las NIF con las NIA en Colombia, el papel del revisor fiscal iba a quedar diferente, ¿no? Visto desde otro enfoque. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que es el control latino? Es previo. Exacto. Y es Previo, durante y posterior. Y es un acompañamiento en todo el proceso empresarial. El rol del revisor fiscal en Colombia es una visión muy diferente
a lo que traían las NIA. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Se dio una discusión al respecto y ya en la tarea de tener que aplicarlo y de tener que hacer las convergencias, se dio la discusión si era que se iba a reevaluar y se iba a cambiar la responsabilidad del revisor fiscal y de los contadores frente a la información financiera, al final del cual pues se respaldó la tarea del contador público de dar fe pública a la información financiera y del papel de la revisoría fiscal. Lo que se hizo entonces en su momento fue respaldar al revisor fiscal y pedir al revisor fiscal un complemento frente a la aplicación de las NIA en su papel de revisoría fiscal. Entonces fue un ajustar y un organizar todos sus papeles de trabajo y los requerimientos de las NIA en cuanto al papel de la auditoría, pero darle continuidad al rol del revisor fiscal. ¿Sí me hago entender? Entonces, la preparación de la información financiera, como su seguimiento ha evolucionado y el revisor fiscal, independientemente de su identidad, con una u otra corriente de control, habrá de velar por el cumplimiento de la legislación vigente. Entonces, una vez más, pues se reafirma el rol del revisor fiscal y la responsabilidad de la información, y es el contador público el profesional al que se le dio todo el respaldo para continuar acompañando la figura del revisor fiscal, pese a las tareas y gestiones que venían haciendo los abogados y los administradores de empresa para que ellos se les diera ese rol en la auditoría financiera con las NIF. Entonces, con la auditoría es una revisión analítica hecha por un contador público del control interno y el registro de la contabilidad de una empresa mercantil u otra unidad económica que precede a la expresión de su opinión acerca de la corrección de los estados financieros. Y con la auditoría, un concepto relevante es la seguridad razonable entendido en términos del control interno, que por muy diseñado y ejecutado que parezca, no es aval de cumplimiento de los objetivos de una organización, puesto que nada es perfecto y por lo tanto siempre es susceptible de mejora. Entonces se generan todos los nuevos objetivos globales del auditor. Dentro de esos objetivos globales del auditor está la realización de la auditoría de los estados financieros bajo estándares internacionales con la obtención de una seguridad razonable en que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material debida a fraude o error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Y adicionalmente, la emisión de un informe con los estados financieros, sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las NIA a la luz de los hallazgos del auditor. Estos son los nuevos requerimientos que se le generan al revisor fiscal. Vamos a interrumpir un segundo porque se va a terminar la sesión. Ya les vuelvo a hacer extensivo el nuevo link. Gracias, chicos. Listo, profe.